Les comento yo en mi canal de YouTube tengo varias presentaciones similares a estas por si alguna persona quiere mirarla, ¿ok? Para que sepa. Ya mandé una nota al canal, me lo habían bloqueado, pero yo creo que ya me lo liberaron. No lo he revisado hoy, la verdad. Buenas noches desde Mérida, Venezuela. Un fuerte abrazo, Dora, hasta allá, Venezuela, mi gente linda. Ah, qué tremendo trabajo han hecho ustedes por allá, los felicito también. Sonia Carrasco dice, muy buenas noches desde Venezuela. Mire, sigue Venezuela aquí sonando. Muchas bendiciones, Jonathan, y para ti también, Sonia. Que Dios te bendiga un montón, te dé larga vida y sigas impactando vidas. Bueno, compañeros, bienvenidos todos, muy buenas noches, agradecido con cada una de las personas. Como ya escucharon, mi nombre es Jonathan González, para los que no me conocen, soy de Costa Rica. Ya tengo un poco más de 3 años de estar en este maravilloso proyecto, un proyecto que llegó a mis manos, súper agradecido con el Todopoderoso. Esto le cambió la vida a mi familia, mi amada madre, que la amo tanto, que la tengo en un pedestal, que la cuido prácticamente de que soy un adulto. Eh, que le dije nunca más vuelvas a trabajar, mami, porque yo me voy a encargar de todo lo tuyo. Y mi mamá estaba con mucho miedo para esa época. Yo soñaba con ser un empresario bien grande y era empleado del banco, pero se hicieron cosas maravillosas en el camino, muchas hambres, muchas situaciones, pero mi mamá siempre confió en mí y siempre pagué con creces esa confianza, de verdad. Pero desgraciadamente mi mamá en un momento empezó a padecer de afecciones de salud, problemas de salud, inflamaciones en diferentes áreas del cuerpo. Mi mamá ha sido una mujer muy saludable, se ha cuidado muchísimo, mi gente. Mi suegra, por otro lado, venía padeciendo de un problema de artritis reumatoidea por más de 20 años. Les comento a las personas que no entienden esto, que la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, que no es lo que ustedes ven en una persona cuando ya está bien complicada. No, esto es un proceso lento, es un proceso que lleva a la persona en caída libre, como digo yo, hasta prácticamente inutilizarla. Desgraciadamente no tiene cura, no hay nada que pueda ayudar a este tipo de personas, ¿verdad? Solo pedirle mucho a Dios. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de esto en la presentación y por eso yo estoy muy agradecido con esta compañía, con esta tecnología y no solamente por mi madre, o en que un momento hubieron personas que creyeron que yo era una persona egoísta porque contaba en las reuniones que yo jamás quería compartir esto con nadie. Cuando yo he dicho que no quería compartirlo con nadie era porque en mi mente no estaba hacer este tipo de actividades, reuniones, compartirlo con la gente, a veces viajar a lugares distantes, hoy día tener grandes amigos a nivel internacional gracias a este proyecto. Simplemente en ese momento el dolor que tenía mi madre, la situación de salud que era complicada, gracias a Dios la economía de nuestra casa es bastante buena. Habíamos asistido a tremendos profesionales de salud, tanto en mi país como en el extranjero. No habíamos encontrado solución. Esas cuestiones, compañeros, yo sé que los que están con mala salud me entienden, se crean un montón de sentimientos encontrados, unas cosas que usted llega un momento en que no entiende, uno empieza a cuestionar la vida de uno, uno se empieza a decir tanto que trabaja uno, tanto que desarrolla, tanto que ha querido en la vida para terminar en lo que llaman años dorados, prácticamente lleno de dolores, afecciones, situaciones. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de vida es esta? Ese tipo de preguntas me afectaban mucho a mí. Mis hermanos, por lo general, casi siempre, ¿verdad? Yo soy el mayor de 4 hermanos. Yo siempre los apoyaba muchísimo, les trataba. Ellos entraban en unas situaciones muy parecidas a las mías, pero yo no les hacía, no les contaba lo que yo vivía, ¿verdad? Que era algo similar a ellos. Simplemente les daba mucho apoyo y yo acompañaba a mi madre a cada lugar, a cada situación, o dentro o fuera del país, en materia de salud. Pero la verdad, mi gente, que tal vez como muchos de ustedes no encontraba solución, ¿verdad? Mi suegra, por otro lado, ellos han sido empresarios en una zona de mi país, en lo que es obra gris y maquinaria pesada. Una de gente muy conocida, bueno, mi suegra muy conocida, ¿verdad? Eh, la empezó a atacar esta enfermedad hace aproximadamente 20 años y la fue llevando y llevando y llevando hasta que fue voy a usar palabras muy sencillas para que ustedes nos entendamos todos, ¿verdad? Fue creando una deformación, si podríamos decirlo así, en sus manos, dolencias extremas, bueno, situaciones bastante duras. Y a pesar de que entendíamos, porque cada profesional al cual la llevábamos en materia de salud o salud alternativa, nos decían exactamente lo mismo, ¿verdad? Que eso no tenía cura. No perdíamos la esperanza de que llegara un momento en que esta situación pues bajara o por lo menos retrocediera y ella pudiera tener un poquito de calidad de vida. Hasta que llegó esta tecnología a nuestras manos, compañeros. Esta tecnología realmente llegó a mis manos a través de una persona que me conocía bastante bien, una persona que de hecho cada vez que voy a Estados Unidos lo saludo
compartimos, la hemos pasado súper bien. En los últimos viajes que yo hice con mi mamá, básicamente con ella, él estuvo siempre a mi lado, compartiendo, salíamos a cenar, etcétera, etcétera. Él fue la persona que conoció esto. Y él me dijo a mí que había llegado una tecnología maravillosa del continente asiático a los Estados Unidos. Y esta tecnología tan maravillosa eh, era increíble, era, ¿cómo se llama? Era innovadora, ¿verdad? Y fue tan increíble todo esto, compañeros, porque en su momento, de una u otra manera, llamó o captó mi atención. Hasta que él llegó en esa larga conversación que tuvimos, él llegó a decirme que esto curaba todas las enfermedades. Yo no sé en qué momento, él hablando y hablando y hablando, me dijo, y lo maravilloso, Jonathan, ten la fe de que esto va a curar a tu mamá, porque esto cura todas las enfermedades. Compañeros, a mí se me cayó el mundo en ese momento. Es decir, él es como que te eleven y de un momento a otro te arrojen contra el piso. Es decir, ese proceso de que me hablaba de una tecnología me fue llevando y llevando y llevando. Él no lo hizo con ninguna mala intención. Él siempre, lógicamente lo conozco muy bien, él lo hizo con el mayor amor, con el deseo de que yo pudiera tratar a mi mamá con esto. Yo, de hecho, al principio de la conversación pensé que esa tecnología estaba en alguna clínica especializada en los Estados Unidos, específicamente en Miami, pero él me dijo que no después, y cuando él me dijo que esto lo curaba todo, yo no le dije nada, yo me quedé callado, lo seguí escuchando, pero mi mente me empezó a traicionar, me empezó a decir, a mi amigo lo engañaron, ¿cómo se le ocurre que algo cura todas las enfermedades? Etcétera, etcétera. Al final de la conversación, yo traté de olvidarme de eso, pero al día siguiente él me mandó información y así fue sucesivamente por un lapso, compañero, de 2 meses y una semana. ¿Por qué les cuento esto, compañeros? Porque tal vez muchos de los que están aquí en la sala y son nuevos han pasado o han escuchado de esto. Yo no sé si ustedes han tenido el privilegio de tal vez ya haber visto algún amigo, hermano, conocido, no sé, familiar, no sé, alguna persona que ya ha tenido grandes resultados con esto, pero en el caso particularmente mío, yo no tenía a nadie. En mi país no existía esta tecnología, nadie la había usado, nadie sabía qué era esto. Estaba prácticamente atado de manos. Lo único que yo podía ver en ese momento era poquita información que él me mandaba y algunos videos que me mandaba de personas de Asia, ¿verdad? Diferentes lugares de Asia, que en realidad, sinceramente les digo, esos videos de una u otra manera causaron un impacto en mi persona. Ver personas con enfermedades realmente crudas, diría yo, con Parkinson, con derrames cerebrales, con ciertos tipos de cáncer, con distrofias, bueno, con varios tipos de enfermedades. Y yo miraba aquella información, después estaba buscando un poco de información, investigando un poco a través del internet y empezó todo como a aclararse, empezó todo como a tener un poquito más de sentido y ahí fue donde yo mandé a traer esta bendita maquinita, le decía yo en aquel tiempo, ¿verdad? Despectivamente siempre la trataba o la maquinita o el aparatito, yo siempre hablaba de esa manera. Eh, Acuérdense que la ignorancia es atrevida, no era por otra cosa, pero la ignorancia es atrevida, entonces lo hacía de esa manera. Cuando eso llegó a mis manos, compañeros, si algo yo sí quise enterarme era cuáles iban a ser los efectos secundarios con el uso del mismo, ya que pues, yo había estudiado muchísimo todos los efectos que tienen los fármacos, yo tengo mucho conocimiento en esa área. Y siempre he tenido entendido que para cualquier situación de salud siempre existe un efecto secundario. Lo que me sorprendió muchísimo fue que no había ningún efecto secundario, no podía creerlo, no podía realmente poder visualizar esa parte. Me llamaba muchísimo la atención la tecnología y cómo trabajaba la tecnología, pero lo más importante para mí en ese momento era el uso, cómo se tenía que utilizar. Entonces entendí que en los primeros días había que utilizarlo poco tiempo, específicamente vi el tiempo que había que usarlo, entendí lo del agua, entendí un montón de cosas. Y la primera persona que empezó a tratar con el dispositivo fue mi suegra. Esta historia, mi gente, es bien importante para que ustedes se den cuenta la magnitud de las cosas, cómo a veces nosotros podemos dejar pasar grandes oportunidades que están frente a nosotros, simple y llanamente porque no queremos conocer un poco más o porque damos rienda suelta a nuestra imaginación, tomando, no sé, ideas que realmente no son por simplemente no educarlos. Mi suegra fue la primera víctima, como digo yo, empezar a usar el dispositivo. Se le hizo una terapia esa noche de 15 minutos. Eh, Básicamente al día siguiente, cuando nosotros llegamos a la casa de mi suegra, yo entré con es decir, pasé prácticamente parte del día en lo que yo me dedico, ¿verdad? Pensando en lo de mi suegra, pensando y pensando. Y yo digo, wow, seguramente amaneció muy bien, seguramente hoy me va a decir que se siente mejor. Y yo iba con esa expectativa a la casa de ella. Cuando llegamos a la casa de ella, me sorprendió muchísimo cuando yo le pregunté, ¿cómo te sientes? Y ella me dice, no, pues nada, estoy igual.
En ese momento, compañeros, y hoy día nos reímos hoy mucha gente porque a mucha gente le pasa eso, esperan milagros el primer día. En ese momento yo caí despedazado emocionalmente. No dejé que nadie lo mirara y salí de la habitación, me senté en un sofá y yo dije, esta porquería no sirve, me dejé engañar. Por el área en la que yo me desarrollo, hoy día, pues les vuelvo a repetir, yo me dedico a los negocios, yo fui empleado hace muchísimos años, ¿verdad? Y, y en los negocios uno siempre tiene que estar como con la mente muy abierta. Entonces, automáticamente en un momento yo dije que qué me pasaba a mí, ya tenía 20 años de estar con ese problema y yo estaba esperando que en 15 minutos se recuperara. Eso era algo ilógico. Lo que pasa es que el segundo, tercero, cuarto, quinto, al noveno día no había pasado nada, compañeros. Prácticamente no había pasado nada. Por ahí del décimo día, más o menos entre el octavo y el décimo día, porque no me recuerdo muy bien, yo me acuerdo que ya yo ni entraba a la habitación, medio me asomé así y ella le dijo a mi esposa que anoche había podido dormir toda la noche. Eso me hizo a mí explotar la mente y yo le pregunté que tenía que ver el dormir con la enfermedad. Ella me estaba comentando que esa enfermedad, por lo menos en el caso de ella, en la noche, a pesar de que ella pasaba todo el día con dolores extremos, ¿verdad? eh, Prácticamente ya se había hecho una persona que no dependía por sí misma, no podía ni siquiera, por decirlo de esta manera, ni endulzar el café, no le podía dar vuelta al café, no podía tomar una tostada o un panecillo con sus manos, prácticamente estaba bastante mal, pero que había dicho que había dormido toda la noche y yo dije, wow, es increíble, esta señora lleva 20 años de su vida. Se han invertido miles de dólares, miles, viendo especialistas médicos, se ha viajado fuera del país, se ha hecho cosas increíbles y nunca habíamos tenido un resultado positivo. Mi gente, ahí yo empecé a entender un poco más lo que yo había leído, lo que yo había visto en los 2 meses anteriores. Y empecé a decir, si esto le funciona a los asiáticos, si esto le funciona a los europeos, esto tiene que funcionar acá. Y de ahí en adelante se siguió haciendo terapia, a mi mamá se le empezó a hacer terapia, a mi mamá como al quinto día empezó a sentir, se empezó a sentir bien, como al sexto, séptimo día empezó a bajar la inflamación. Fue algo fabulosísimo también, yo brincaba de alegría, yo estaba súper emocionado. Mi mamá no entendía lo que estaba pasando. De hecho, me decía que si dejaba los medicamentos que le estaban recetando, yo le decía, no, no, sigue con los medicamentos. Yo no me atrevía porque mi mamá respeta mucho a su médico de cabecera, pero fue realmente fabuloso todo este proceso increíble, mi gente. De ahí para adelante, yo creo que después del primer mes, más o menos, mes y medio, empezó a caer una cantidad de llamadas a mi teléfono increíbles, personas que conocen tanto a mi mamá como a mi suegra, ¿verdad? Las dos son de ciudades diferentes, pero... eh, las conoce muchísima gente y la gente me llamaba diciéndome, habían visto el resultado de ella, lo que estaba pasando, el proceso de mi suegra venía excelente, increíble. La gente me preguntaba y me decía, mi mamá tiene tal problema, mi papá tiene tal problema, o yo tengo tal problema. Me contaban más de una historia. La gente me empezaba a acorralar a mí. Estaban como emotivos, como emocionados, como a una expectativa. Yo en realidad en ese momento, compañero, yo no estaba esperando absolutamente que nadie me estuviera llamando ni diciendo nada de esto. Yo lo único que quería era que se curaran, pero no podía ser egoísta y yo lo que les decía a las personas era que yo no vendía eso, que lo traía de Estados Unidos y, y que oye, vean los resultados, ellos están bastante bien. Y me decía, ¿tú crees que mi mamá se cure? Me decían personas, ¿tú crees que yo me cure? ¿Tú crees que eso le funciona a mi hijo? Yo no sabía ni qué decirle. La única respuesta que yo tenía para ellos era, bueno, yo tengo entendido que esto cura todas las enfermedades. Ahora les voy a contar en esta presentación cómo yo corregí ese vocabulario. Es decir, yo lo que repetía era lo que mi amigo un día me había dicho. Al fin y al cabo, a mí no me interesaba mucho la parte teórica, la parte técnica, nada de eso en ese momento, hace más de 3 años me interesaba. A mí lo que me interesaba era que mi mamá se curara. ¿Para qué les voy a decir otra cosa que no sea eso? Yo lo que necesitaba era que eso funcionara, punto y se acabó. Entonces no tenía mucho argumento, no tenía mucha base más que decirle lo que yo había escuchado en un momento. Dicen que esto cura todas las enfermedades. Mucha gente, podríamos decir que, no sé, más del 90% dijeron, yo quiero uno de esos. Algunas personas lo mandaron a traer, yo les expliqué cómo hacerlo, otros yo les hice el favor de traérselos. Un 10% de esas personas seguro cayeron en un declive como el mío, dijeron, no, eso es una locura, eso no puede ayudar a todo el mundo a que se cure todas las enfermedades. Pero de ahí empezaron a salir testimonios como el de mi amigo diabético, de toda la vida, tiene exactamente la misma edad mía, nos criamos juntos, su mamá, que fue nuestra maestra de escuela, doña Nelly, una señora con problemas en la columna, en los discos de la columna, problemas de ciática, inflamaciones en rodillas. Bueno, esa señora estaba, mi gente, una persona súper agradable, pero
con una salud súper deteriorada, dependía de terceras personas para movilizarse, en contra de todo pronóstico médico. A esa señora se le empezaron a hacer terapias y empezó a tener una recuperación increíble. Mi amigo, por otro lado, se empezó a hacer terapias y cuando visitó a su médico, como alrededor del segundo mes, que eran las visitas, ¿verdad?, que él hacía, el médico no entendía qué es lo que estaba pasando en el cuerpo de él, pero le bajó la insulina. Ese hombre pegaba brincos de alegría porque realmente ya él se está inyectando mucha insulina. Ustedes saben los efectos secundarios de la insulina. Mi gente, eran testimonios tras testimonio. Ahora, les voy a decir algo para entrar en materia, que fue una de las cosas maravillosas de esto, compañeros, porque ustedes tienen que entender todo el panorama, todo el trasfondo de esto. Y aquí hay algo que es bien cierto y es la legalidad de la compañía, la seriedad de la compañía. Y esto es algo que a ustedes les puede dar mucha fuerza para entender, y estoy hablando sobre todo lo nuevo, ¿verdad? Mucha fuerza para entender qué es lo que tenemos en nuestras manos. Hoy por hoy, el objetivo de estas presentaciones no es convencerte, es darte información nada más. Y a través de esta información que nosotros te vamos a compartir, tú vas a tomar tus decisiones. Hoy por hoy ya esto no es cuestionable. No te quiero decir que tú no lo puedas cuestionar, pero es que esto tiene tanta ciencia y tiene tanto testimonio, mi gente. Para que tengas una idea, cuando yo conocí esto y empecé a indagar un poco, ya habían más de 400,000 personas con esto. Pero lo que más me llamó la atención a mí fue que había una compañía detrás de todo esto y esta compañía se llama Prime International. Está en el continente asiático, específicamente en el país de Malasia. Esta compañía respaldaba la tecnología, esta compañía tenía un staff corporativo, científicos, médicos, más de 62 certificaciones, respaldo de laboratorios, universidades de diferentes partes del mundo, empezando por Beijing, Alemania, Suiza, Estados Unidos, bueno, entre otros países que aprobaban y respaldaban el uso seguro de esta tecnología. Una de las cosas maravillosas que en ese proceso yo conocí era que cuando esto salió al mercado por primera vez, estaba otorgado como un dispositivo médico, pero en el camino se dieron cuenta que esta tecnología era pero tan segura que cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra la podía utilizar sin efectos secundarios. Pruebas y pruebas y pruebas y pruebas se le hicieron durante muchos años para determinar que no hubiera ningún error en eso específicamente, que no hubiese haber un efecto secundario o un efecto adverso a corto o a largo plazo, y no lo había, de ninguna manera había eso. Esos fueron datos bien interesantes, compañeros, maravillosos. Hoy por hoy la compañía ha crecido mucho, la compañía tiene 6 años, un poco más de 6 años. Yo conocí esta compañía cuando tenía un poco, casi 3 años prácticamente. Eh, pero es maravilloso ver el proceso de la compañía, el crecimiento de la compañía, la seriedad de la compañía, el impulso, el impacto que la compañía ha creado. Ha sido tan grande esto que para que ustedes tengan una idea, los estafadores y las personas, yo siempre digo estafadores, las personas que les gusta clonar o, ¿cuál es esta palabra? Falsificar cosas han visto a la compañía Prime International como una compañía de sello de garantía y seguridad que se han dado el lujo, al igual que han falsificado lentes de alta gama, ropa de diseñadores, relojes Rolex y entre otras gamas, todo lo que hoy día falsifican, se han atrevido a falsificar este dispositivo. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? Como dicen los científicos, nuestro dispositivo tiene una tecnología que se ha estudiado por más de 10 años. Es considerado el descubrimiento más grandioso de la última década. Escuchen datos, compañeros, porque los datos son importantes tenerlos en la mano. No es el que usted encuentre algo que, es que parece, es que yo lo vi como que igual. No, mi gente, usted puede ver unos lentes Ray-Ban, un reloj Rolex que parece igual, pero no es un Rolex, es una imitación. La diferencia entre un artículo como una prenda, un reloj, unos lentes, la diferencia es que lo único que vas a perder ahí es tu dinero. Pero aquí estamos hablando de algo serio y es tu salud. Eso es lo que yo le digo a la gente. Cuando yo conocí esto y teníamos como unos 6 meses en Estados Unidos, los norteamericanos por lo general todo lo compran en línea, es decir, a través del internet, y empezaron a ver que habían aparatos de esos más baratos. Y mira, este vale una peseta, este vale una peseta con un 10, ¿me entiendes? Así decimos en mi país, este vale 2 centavitos. Y entonces la gente decía, mire, es el mismo, es que mira, es igual. Y se tomaron el atrevimiento
de comprarlos y vinieron las consecuencias negativas. Gracias a Dios se paró esta situación, ya que muchos empezaron a decir lo que había sucedido en sus piel, lo que había sucedido en sus órganos, los malestares que tenían y situaciones adversas que le habían creado aquellas cosas que decían que era igual. El dispositivo Iteraker, esto que ustedes están viendo en pantalla, que fue el primer producto que fue lanzado al mercado y el producto que le cambió la vida a mi madre, es tan maravilloso que viene con número de serie, garantía de la compañía, respaldo de la compañía, identifica y sabe dónde está cada uno de sus dispositivos, sabe la tecnología, a la hora de la fabricación se pasa por máquinas especializadas para determinar que las ondas que salen a través de este dispositivo, que es el descubrimiento más grande y es una de las tres tecnologías que usa, salga, escuchen esto, en la misma frecuencia vibracional de tus células. Y aquí es donde quería contarles el meollo del asunto. Yo les dije a ustedes que cuando la gente me empezó a borbandear, yo les decía, a mí me han dicho que esto cura todas las enfermedades. Hazle a tu mamá. Pero ¿saben qué, mi gente? Aunque no está muy lejos de la realidad, la palabra correcta o el enfoque correcto del Iteraker, este dispositivo que ustedes ven en pantalla, es, compañeros, que trabaja esta tecnología directamente en nuestras células. Mucho oído con esto. ¿Qué es lo que hace esto en nuestras células? Les dije hace un rato que sale en la misma frecuencia vibracional de la célula. Eso es casi imposible asemejar esa vibración que hace la célula, pero nuestro dispositivo lo hace. Por eso es un equipo único en el mundo y ayuda a rejuvenecer, fortalecer y desintoxicar las células del cuerpo. Ahora, usted tal vez, si no tiene mucho conocimiento de cómo está construido, constituido o desarrollado el cuerpo humano, se estará preguntando, bueno, Jonathan, pero yo no tengo un problema de células, yo tengo un problema en el hígado, o yo tengo un problema, no sé, en la ciática, yo tengo un problema de el túnel carpiano, no sé, estará diciendo usted un sinfín de cosas. Déjeme decirle, compañeros, que cuando usted se mira al espejo, lo que realmente usted está mirando en ese espejo es la unión de 100 trillones de células. Su hígado es la unión de 100 trillones de células. Cuando su hígado, a manera de ejemplo, vamos a hablar de un solo órgano porque no podemos hablar de todo el cuerpo humano, está funcionando mal, en realidad hay elementos, es decir, las células están dañadas, están intoxicadas, están enfermas, están dañadas, por ende, tu hígado no trabaja bien. Igualmente pasa con todo en tu cuerpo. Toda enfermedad, dicen los especialistas profesionales, que empieza con una inflamación a nivel celular. Ahora, ¿por qué pasa esto, compañeros? Hay que entender el por qué pasa esto. Hoy día nosotros estamos expuestos a una serie de elementos que nosotros ya no podemos controlar. Y estos elementos nos están matando. De hecho, si usted mira qué ha pasado en los últimos 50 años, a pesar de que la humanidad ha avanzado de una manera vertiginosa, increíble, maravillosa, hoy día estamos frente a la mayor cantidad de pacientes o enfermedades en el mundo. Nunca en la historia de la humanidad han habido tantas personas enfermas y tantas situaciones negativas en materia de salud como las que hay hoy hay día. Y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y no hay que ser muy experto, ni científico, ni médico para entender eso. Simplemente mira a tu alrededor, sal a la calle y mira a las personas, mira a tus vecinos, mira a tus compañeros, mira los hospitales, están abarrotados, llenos a reventar. Y créeme que no son hoteles 5 estrellas. Ahora, veamos estadísticas, mi gente. Hablemos de cáncer. ¿Por qué de cáncer? Bueno, porque hoy día como que se ha vuelto muy común, ¿verdad? La enfermedad. Como que antes, hace unos años atrás, hablaban de un cáncer y era, bueno, era una cuestión que explotaba en la mente de algunos porque se veía uno que otro caso y era doloroso. Pero hoy día, mi gente, se está mirando a cada minuto y en cada esquina. Dice la estadística que de cada 3 seres humanos que caminan sobre la faz de la Tierra, entre ellos ustedes y yo, de cada 3, escuchen esto, uno está muriendo de cáncer. Uno. Increíble, ¿verdad? Es decir, llevamos un boleto de lotería que cualquiera se lo puede pegar en cualquier momento. La estadística dice que si la situación sigue a ese ritmo, en los próximos 7 a 10 años, los casos de cáncer van a aumentar y porcentualmente, para que ustedes entiendan, de cada 3 personas, 1,5, porcentualmente hablando, es decir, la mitad va a morir producto de algún tipo de cáncer. La industria farmacéutica está vendiendo de tratamientos de cáncer a los países del planeta Tierra por un monto de 187.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad de dinero que compraría bueno, gran cantidad de nuestros países. Solamente estamos hablando de un tipo de enfermedad.
Como si fuera poco, compañeros, las estadísticas siguen abrumando. Hoy día estamos viendo que cada vez más personas jóvenes están padeciendo de enfermedades, personas de 30 años, 35, 40 años están padeciendo de enfermedades realmente, inclusive enfermedades terminales, cosa que antes no se veía en el pasado. Personas que antes se le relacionaban enfermedades con la edad, no sé, 70, 80 años. Hoy día estamos viendo ese mismo tipo de enfermedades en personas de 20, 30 años. La estadística abruma en la parte de los niños. Por primera vez en la historia, estamos frente a la primera generación de niños desde que el ser humano pisó la Tierra hace millones de años. Estadísticamente, nunca se había encontrado un solo niño en el planeta Tierra que padeciera de cáncer de colon. Hoy día hay estadísticas en diferentes países del mundo de niños con cáncer de colon. ¿Y qué hablar de problemas de enfermedades, no sé, inmunológicas? Y de aquí te puedo desglosar una cantidad de padecimientos, mi gente, impresionantes. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Les dije a usted, hay elementos que no controlamos. Llámese pesticidas en los alimentos, preservantes en los alimentos, aditivos para aparentemente potabilizar el agua. La radiación nos está matando. Un día me dijo un señor, Jonathan, pero yo no trabajo en ninguna planta nuclear. Oiga, mi gente, ya hoy día, gracias al Internet, tenemos tanta información que pensar de esa manera, de verdad que estamos bien alejados de la realidad de lo que es el mundo. La radiación está en nuestros hogares, mi gente, está en nuestro auto, está en nuestro teléfono, está en la mesita de noche, ese bombillo que te alumbra en la mesita de noche. Todo esto genera radiación. ¿Quieres saber si es cierto? Cómprate un radiómetro y empieza en tu casa. Te vas a asustar de lo que está pasando en tu misma casa. Los cables eléctricos que llevan electricidad a cada uno de los hogares, edificios, generan radiación. El Wi-Fi, ¿saben qué es eso? Eso que nos da hoy día Internet para entretener a mucha gente o para buscar información, genera radiación. Daños irreversibles en el ADN y en las células. Es decir, es una realidad que estamos viviendo. Quieras taparla o no quieras taparla, es la realidad que estamos viviendo. ¿Y qué hablar de los fármacos, compañeros? ¿Saben la realidad de lo que está pasando con los fármacos? Hoy día es de conocimiento público lo de los fármacos. De hecho, en la televisión lo dicen, en la radio lo dicen, en las redes sociales se habla de ello. Las mismas empresas hablan, dicen los efectos secundarios que tienen los productos que tú consumes, estamos hablando de fármacos, para resolver aparentemente tus problemas de salud. Cuando tú miras en detalle, muchos de ellos a veces ocasionan de 16 a 24 situaciones negativas tal vez para resolver una que tienes en el cuerpo. Es por ello que tal vez tú ves una persona que hace, no sé, 10, 15 o 20 años llegó al hospital por primera vez por un dolor. Estoy dando ejemplos, nada más. Y le dieron un blister de acetaminofén. Tómate un acetaminofén cada 8 horas y si no, si sientes más dolor, pues tómate dos. Pero aquel producto que parecía inofensivo, que te iba a ayudar contra el dolor, que tú pensaste que te estaba curando, estaba empezando a causar daños en tu cuerpo, en tu hígado, en otras áreas, y después tuviste que ir con los años a problemas de hígado, depresión, de etcétera, etcétera, etcétera. Hoy por hoy las personas están sufriendo de combos de enfermedades. Por eso es que yo dije al principio de esta presentación, compañeros, que a una de las cosas que a mí me impactó muchísimo conocer de esta tecnología de la compañía Prime, sí, de Lightera fue que no tenía efectos secundarios. Porque hoy en el planeta donde vivimos nosotros, eso es casi imposible. Pero es una realidad, mi gente. Y esto es lo maravilloso de esta tecnología. Por eso es que la compañía, en un momento, en una mesa, después de este producto, después de 10 años de estudio, 10 años, mi gente, no fueron 10 días ni 10 meses, no, 10 años de investigaciones y sacaron esto al mercado, solamente podían utilizarlo y hacerle terapias los profesionales de salud certificados a sus pacientes. Nada más. Pero ¿qué sucedió en este camino, en un lapso corto del tiempo de esta tecnología? Se dieron cuenta que cualquiera lo podía utilizar. Y para no tener conflictos con los entes reguladores de la industria farmacéutica, le quitaron el concepto médico. Entonces salió el dispositivo Iteraker, pero no era un dispositivo médico. ¿Para qué? Para que cualquier persona lo pudiera utilizar. Por eso, gracias a eso, hoy por hoy nosotros podemos hacernos terapia en nuestro hogar, trabajar directamente en nuestros cuerpos, lo que hace es ayudar a nuestras células, como le dije hace un momento, y en ese proceso de uso disciplinado del dispositivo, tu cuerpo empieza a regenerarse. Y mira qué interesante esto, compañeros, para que tomen nota. Hay personas que han venido aquí por un problema de salud X
Y a veces empiezan a hablar o sus hijos empiezan a hablar, no, es que mi mamá tiene tal problema, es una situación que la está agobiando hace muchos años, ha venido de mal en peor. Voy a dar solamente un ejemplo. Estos son solo ejemplos para poder tomar un marco de referencia. Una persona viene y dice, mi mamá tiene un problema en la ciática y se le ha venido empeorando, ahora le cuesta mucho levantarse de la cama, los dolores son intensos, ya ni siquiera el fármaco le hace nada. Están agobiados de ver a su mamá y empiezan en el proceso de las terapias. Y la mamá empieza a desencadenarse muy bien, empieza a bajar el dolor, pasan los días, pasan las semanas, pasa el primer mes, ha sido fabuloso, la familia está llena de alegría, van donde el médico, regresa la señora y la señora dice, wow, qué increíble. El médico, vuelvo a dar ejemplos, me bajó la insulina. ¿Cómo que sí, me quitó pastillas de la presión. Tras de eso ya no uso las pastillas por el dolor de la ciática y me quitó y me quitó y me quitó. Y le hace uno la pregunta, pero déjame preguntarte algo. El problema tuyo no era de la asiática nada más. No, ese era el problema más grave. Eso era lo que ella en ese momento pensaba, porque era el que más aquejaba. Pero ¿por qué entonces la persona se impresionaba y decía, pero ¿por qué sucedió todo eso? Si a mí me estaban haciendo terapia para la asiática. ¿Saben por qué, compañeros? Porque el dispositivo de nosotros no trabaja como un producto farmacéutico. Es decir, si usted tiene un dolor de cabeza, va a buscar la pastilla para el dolor de cabeza. Si tiene dolor estomacal, la pastilla para el dolor estomacal. Si tiene gripe, pues busca algo para la gripe. El dispositivo es integral porque él no trabaja en la enfermedad. Y eso ustedes tienen que entenderlo. Todas las noches, todos los días, a pesar de que tenemos personas que ya tienen 2 años y medio, 2 años, año y medio, un año de estar con nosotros, han tenido grandes resultados, ellos y sus familiares, e inclusive les han hecho terapia a otros y también han desencadenado buenos resultados, siguen preguntando, ¿y esto servirá para tal cosa? ¿Y tienen testimonio de tal cosa? ¿Y tienen testimonio de no sé qué? Porque no han todavía entendido que el dispositivo, no tienes que preguntar por la enfermedad, hazle la terapia a la persona, hazla correctamente, hazla como tiene que ser, hazlo disciplinado y empiezan a venir los beneficios. Porque el cuerpo se corrige. Cuando corrige la base, la parte esa que estamos hablando, la célula, acuérdate que se trabajan las 100 trillones de células. El cuerpo entonces empieza a autocurarse, empieza a trabajar bien, se empieza a acomodar las piezas, como decimos nosotros, y empieza a venir el bienestar. Mira qué interesante lo que te voy a contar. Cosas tan maravillosas del dispositivo y esto al principio nos cuesta mucho entenderlo. A mí me costó demasiado entenderlo. Estamos tan adoctrinados por la industria farmacéutica, inclusive por la industria de suplementación, porque la industria de suplementación también vino a ser de una u otra manera, digamos, una hermana aparentemente benéfica de la industria farmacéutica. Cuando habla de la industria de suplementación es porque salió una gran cantidad de compañías allá afuera que entonces dice, mira, este es el Ginkgo biloba para la cabeza, este es el otro, no sé qué, esta es la vitamina E, esta, y entonces ahí tienen una gran cantidad de productos aparentemente para cada situación. En realidad hay productos maravillosos y buenos allá afuera, pero la mayoría, según estadísticas que se han dado, no sirven para nada. Productos muertos, de vegetales muertos, pasados por secados, donde se perdieron toda la nutrición, productos que son lo mismo, pero con diferentes etiquetas, y hay una pequeña parte, una pequeña porción de la industria de suplementación que sí tienen productos de muy alta calidad. Pero eso es punto y aparte, mi gente. Lo que le quiero llevar a ustedes es que tenemos que entender que nuestro dispositivo es totalmente diferente. Él no trabaja en la enfermedad, él trabaja en el cuerpo. Déjame que te cuento otra historia que me pasó. A los 6 meses de yo estar en esto, que estaba yo realmente emocionado, estaba extasiado, porque ya no solamente eran los testimonios de mi familia, estaba el de mi amigo, la mamá de que era nuestra maestra de niñez, y otra cantidad, una señora que le habían hecho una biopsia de un cáncer de piel, un señor que tenía un melanoma en la cabeza abierta, prácticamente el señor se estaba pudriendo vivo, los olores eran insoportables, personas que tenían el pie, tenemos video, fotos de todo eso, donde se veían los huesos a esa persona, parecía que tenía la come carne, ¿han escuchado la bacteria come carne? Parecía que tenía eso. El médico decía, no se ha podido curar, ya tiene tiempo de estar en eso, cada día va peor, vamos a tener que amputarle el pie. Y el médico no podía entender en un momento cómo esto se detuvo, cómo empezó a cicatrizar, cómo se secó aquello a través de simplemente usar esta tecnología. ¿Saben qué es lo maravilloso de estos testimonios, compañero? Que atrajo a nosotros, sin nosotros irlos a buscar,
a gran cantidad de profesionales de médicos y especialistas. Yo tengo neurólogos, cardiólogos, especialistas, médicos generales, que fueron inclusive atacados, escuchen bien esto, por los entes reguladores de la industria farmacéutica, cuando esto empezó a hacer mucho ruido en Europa y Estados Unidos. ¿Por qué pasa eso, compañeros? Esto no es nada de qué asustarse, esto ya ha pasado en el pasado. Si cuando algo realmente está generando beneficios en la salud de las personas, los primeros que se ven atacados y actúan a través de los entes reguladores es la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque el negocio de la industria farmacéutica es mantenerte a ti, a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo enfermo. Tú eres el mejor negocio de la industria farmacéutica. Si tú no estás enfermo, el negocio se acabó y el negocio no se puede acabar. Prime International, a través de esta tecnología, busca el mejoramiento de las personas real. Quieren que tú te sientas bien, que tu cuerpo sane, que te cures. Realidad, esta tecnología. Y esta tecnología, mi gente, aunque ustedes no lo crean, hace miles de años o hace cientos de años, perdón, se empezó a mirar en la época de los romanos, de los griegos, personas que estaban muy adelantadas a su época. Se preguntaban acerca de lo que eran las energías, lo que eran las vibraciones en la Tierra, en el espacio. En años después, cuando vino un científico muy reconocido como Albert Einstein y Nicolás Tesla, personajes de nuestra historia que dejaron un gran legado, empezaba a verse un poco más claro esto. Se dieron cuenta que nosotros éramos parte de una creación, que de hecho se empezó a darse cuenta poco después que nuestros cuerpos vibraban exactamente en la misma frecuencia de la Tierra. Sí, esto fueron investigaciones maravillosas, pero estamos hablando que fueron años muy atrás, que no existía la tecnología hoy día. Hoy día la ciencia se asombró de ver que estos personajes, cómo lograron entender eso, que sí era cierto, pero cómo lo lograron entender en aquel tiempo. Un médico maravilloso, que ustedes pueden buscar en internet, el doctor Roger Wright, que fue pionero en esta tecnología. Y escuchen bien esto, mi gente, para que ustedes le den valor a lo que tienen en sus manos. El doctor Wright hizo la primera máquina junto con un ingeniero que generaba o emanaba frecuencias y fueron los pioneros en empezar a tratar pacientes. Fueron ellos los que empezaron a tratar pacientes y empezaron a ver los resultados maravillosos. Los médicos de Estados Unidos quedaron impactados, empezaron a hacer simposios en la nación norteamericana y como si fuese poco, la prensa empezó a darle cobertura a esto. Los periodistas no podían creerlo, no podían entenderlo, tenían que estar seguros de lo que estaba pasando y cuando se enteraron de que todo era una realidad, se atrevieron a poner en primera plana el fin de las enfermedades. Todo eso está en internet, mi gente. Busque información para que vean. ¿Saben por qué fue fabuloso eso? Porque estamos frente a algo que podía acabar con las dolencias y problemas de salud de la humanidad. Pero ¿por qué entonces, si eso fue hace 100 años que el doctor Ray tuvo el valor de hacer eso, por qué hoy día, 100 años después, han muerto cientos de millones de personas por enfermedades que se pudieron evitar? Por la avaricia del ser humano, mi gente. Cuando la industria farmacéutica escuchó que el doctor Wright tenía ese equipo, le hizo un ofrecimiento multimillonario. El doctor Wright se negó. Dijo, mi sueño es dejar un legado a la humanidad y quiero que haya una máquina de estas en cada hospital del mundo para salvar millones de vidas. Eso no lo escuchó muy bien la industria farmacéutica. Se iba a perder un negocio multimillonario de una de las familias más ricas del mundo. ¿Qué hicieron? Ah, se negó a venderlo, pues lo vamos a destruir. Le destruyeron, lo quemaron, lo pusieron en el olvido y le vetaron la tecnología. Es decir, cuando digo vetaron, era que era prohibido inclusive hablar de esto. Años después, mi gente, pasó lo que pasa y hoy día esa compañía lo tiene. Tuvieron que moverse a Beijing, China, y en 10 años de investigación científico, la crema de la crema de este planeta. Sí, esto no lo hizo Pepito Machete y Juanito el Bombero, no, no, no. Por eso es que usted tiene que darle valor a esto. Y yo se lo digo, mi gente, porque yo he pasado por un proceso, pasé de la ignorancia y de la ignorancia atrevida, porque cuando la ignorancia es atrevida, uno lo cuestiona más no haber. Y lo estúpido que yo hice fue cuestionarlo sin conocerlo. Eso fue lo que yo hice. Era fácil cuestionarlo, qué tontera, qué estupidez, esto no puede ser cierto, le tomaron el pelo a mi amigo. Cuestionaba y cuestionaba y cuestionaba.
Después me di cuenta que en aquel tiempo, cuando yo ya compré el mío, me di cuenta que habían 400.000, poco más de 400.000 personas hablando de esto, sus testimonios, lo que había pasado, su antes y su después, médicos, especialistas, profesionales de medicina alternativa, etcétera, etcétera, hablando de esto en diferentes países. Hong Kong, Malasia, Singapur, Filipinas, en países europeos como España, Italia, Alemania. Wow, yo dije, ¿qué es esto? Estados Unidos ya empezaba a calentar. Habían testimonios, uno de ellos que me impactó, una señora con más de 12 años a punto de morir, que los mismos médicos le habían dicho a la familia, prepárate porque ella va a morir. Yo pasé ese video en otras reuniones que yo hacía, impactante la historia de ella. Esa fue una de las historias que yo dije, wow, mi mamá no está como esta señora. Si esta señora logró esto, mi mamá se puede levantar. Gracias a Dios, hoy por hoy tomé esa decisión. Pero mira, vamos a seguir aquí para que ustedes entiendan un poco esto, mi gente. ¿Saben que es importantísimo que ustedes puedan visualizar y entender de esta tecnología? Que esta tecnología primeramente es real, que lo importante es utilizar el producto de manera adecuada. Cuando yo digo de manera adecuada es porque siempre van a haber personas que miren dos formas de hacerlo. Y la forma es la que ellos creen que es correcta y la otra es la verdaderamente correcta. Tú vas a decidir cómo utilizarlo. La otra es lo importante, es cargar tu agua, el agua que tú consumes ahora. Esta energía que emana el dispositivo estructura el agua. Y cuando estructura el agua, las moléculas del agua que por naturaleza están agrupadas en grandes cantidades, se dispersan, es decir, se liberan y se colocan de manera lineal. Así como ustedes ven en la pantalla, y entran a la membrana, a través de la membrana celular, que es bien delgada y la única manera de penetrarla, y empieza a hacer una desintoxicación de las 100 trillones de células de tu cuerpo. Esto está brutal, mi gente. Cuando uno entiende un poco más la ciencia de esto, la literatura, y lo vas uniendo a la práctica de la calle, a lo que estás viviendo, a lo que pasa con los pacientes, tú dices, ¿qué es lo que yo tengo en mis manos? ¿Qué es lo que esta gente construyó? ¡Qué maravilloso! Ver personas que no tenían ninguna oportunidad y hoy por hoy están socialmente unidos nuevamente a nosotros. Hoy día son parte de la sociedad. Hoy día no son personas que desean morirse como estaba en el pasado. Hoy día disfrutan a sus nietos, a sus familiares, a sus amigos, en contra de toda lógica médica. Y esto es lo que me encanta del dispositivo Aiteraker, que funciona. No es charlatanería, no es emocionalismo, no son aplausos, no, es resultados. Y siempre lo he dicho, la parte corporativa de la compañía, los respeto, los admiro, he leído su currículo, son maravillosos, pero si esto no funcionara, ¿sabe qué? Esta compañía no existiría, punto y se acabó. Esto simple y llanamente sigue corriendo por el impacto en salud que está creando a nivel mundial. ¿Sabe cuántas personas hay hoy día? Después de yo haber conocido hace 3 años, poco más de 3 años esto, hemos llegado a más de 4 millones de personas. ¿Tú sabes lo que es pasar de 400.000 a más de 4 millones y los números siguen subiendo día a día? ¿Por qué? Por resultados. Porque la gente está mirando. Ah, mira a mi hermano, mira a mi tío, mira a mi compañero de trabajo. Wow, yo conozco a mi vecino, es cierto, él estaba mal. Esto funciona. Ya no es por emociones, mi gente. Cuando tú tomas el agua, se han hecho estudios increíbles en hospitales y laboratorios, porque no se podía entender y se decía, ¿será real lo que estos científicos dicen? Que cuando tú te tomas el agua y usas el dispositivo, inclusive te activa la microcirculación del cuerpo. Ustedes dan la importancia a lo que es activar la microcirculación del cuerpo. Tal vez usted en este momento diga, no, yo no tengo problemas de microcirculación. Cuidado, te sorprendes, mi gente. La estadística dice que la mayoría de las personas en el planeta Tierra, después de los 30 años, ya empiezan a vivir los primeros síntomas negativos de la mala microcirculación. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es la encargada de llevar oxígeno y nutrición a cada tejido de tu cuerpo y con ello salud. Tu cerebro demanda gran cantidad de oxígeno, tus extremidades van, tu cuerpo en general. Y eso se empieza a mirar inclusive en tu piel. Ahora, cuando tú empiezas a consumir el agua, se hicieron estudios, aparte, verificando lo que nos habían dicho los científicos. Se asombraron cuando pusieron en el laboratorio, en el microscopio, pinchaban la sangre de un paciente enfermo y veían los glóbulos rojos prácticamente deformes. Hablo estas palabras para que nos entendamos. Videos tenemos de eso. Si usted quiere, diga a la persona que le invitó, mira, pásame el video que está por ahí para mirarlo. Pero ¿saben qué pasaba 20 minutos después de que consumía esta agua que se había tratado con el dispositivo Iteraker? Increíble.
No se entendía, se hacían las pruebas una y otra y otra y otra vez y seguía dando el mismo resultado. Los glóbulos rojos tomaban la forma como cuando tú tenías 20 años y el flujo sanguíneo corría, es decir, fluía el flujo, la sangre, es decir, y esto es lo que contribuía a llevar lo que dije anteriormente, oxígeno y nutrición a tu cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este proceso tan maravilloso? Por eso te digo, gente, esto es ciencia. Hay gente que me dice, mira, pero yo no creo en eso. No, papi, es que esto no es si tú crees o no crees. Esto no funciona así. La ciencia no se debate así. La ciencia se debate con ciencia. Y tú para poder debatir eso, tú tienes que tener demasiado argumento. ¿Sabes por qué? Tenemos universidades, laboratorios, más de 4 millones de testimonios, más de 62 certificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para que venga Juan Vainas a decirme que es que él le parece que no cree. Pero ¿sabes cuándo es que empiezan a creer? Cuando ven a su mamá a levantarse, cuando ven a la otra persona después de sufrir tanto dolor, ahora mira si era cierto. Por eso es que tú tienes que entender, mi gente, que esto funciona, que no hay que discutir, tarde o temprano esas personas vendrán, van a venir, ¿por qué? Porque el ser humano hace más por lo que ve que por lo que escucha. ¿Saben qué va a pasar en mucha de la gente cuando empieza a tratarse con esta tecnología? El 80% de ellos van a sufrir una crisis curativa. Y se los digo, hay gente que me dice, no le digas eso a la gente en la reunión, es que tengo que decírselo. Perdón, estoy tomando un poquito de agua. Tengo que decírselo. ¿Saben por qué, mi gente? Porque antes no se lo decíamos. ¿Y sabe qué sucedía? La gente, la crisis curativa de ese 80%, entre el 60 y el 70% de ese 80% de personas, la crisis es violenta. Y no te estoy asustando, más bien esto que te voy a contar, dale gracias a Dios que existe. Esa crisis violenta que va a sufrir es otro porcentaje de personas, compañeros. Muchos de ellos asumen de que el dispositivo les está causando daños en su cuerpo, de que les está haciendo algo malo. Mi enfermedad se incrementó, me siento peor. O tengo jaquecas, me duele muchísimo la cabeza. O, digo o porque puede ser una, otra, otra, otra. O tengo náuseas, tengo dolores estomacales, estoy súper mal. O los dolores musculares son intensos, no puedo ni levantarme de la cama, me duele demasiado, entre otros. No, mi gente, eso va a pasar. Eso es porque tu cuerpo está bastante mal y está trabajando en ti y se está limpiando y lo vas a empezar a mirar cada vez que vas al baño. De hecho, la orina tuya va a cambiar y no te asuste cuando la veas más naranja, es decir, más oscura, que hay gente que dice, estoy orinando hasta sangre. No, no es sangre lo que estás orinando, está limpiándose tu cuerpo, se está desintoxicando. Yo no, hay gente que dice, me hice una desintoxicación del sistema digestivo. No, no, mi gente, aquí estamos hablando de una desintoxicación de las 100 trillones de células que componen tu cuerpo. ¿Tú te imaginas cómo vas a quedar? Por eso es que muchas personas, después de que pasan la crisis curativa, hay gente que me dice, ¿y cuántos días dura la crisis curativa en uno? No, eso es dependiendo de la persona, la patología y una serie de factores. Nosotros no somos robots, somos seres humanos, somos diferentes unos de otros. 7 días, 15 días, 22 días. Lo máximo que yo veo a un paciente que estaba demasiadamente mal fueron un poquito más de 2 meses. Pero cuando pasa eso, empiezas a dormir bien, bajan las inflamaciones, te sientes como de 20, 30 años, con una energía, con una actitud, la mente lúcida, te sientes con unas ganas de vivir, eres otro ser humano. Y empieza el proceso maravilloso. Ahora, mucho oído con esto. Si tú empiezas a experimentar a corto plazo esos beneficios que muy probablemente los vas a experimentar, porque esto trabaja muy rápido, no sueltes el dispositivo. No lo hagas. No cometas ese error. Es un error que mucha gente lo ha pagado muy caro. ¿Por qué? Porque la gente tenía tantos años de sentirse mal que cuando se siente bien, se puede colocar los zapatos, se puede bajar, caminar, salir a correr, irse donde los amigos, ir al parque a conversar como lo hacía hace años que no lo hacía. Se siente fabuloso, come, empieza a nutrirse. Entonces dice, ya no ocupo de eso, ya estoy bien. No, no estás bien, porque esto trabaja a nivel celular. Las células intoxicadas, cuando mueren, antes de morir, si tienen la capacidad de, de dejar una hija, va a dejar una hija que va a dejar su trabajo, a hacer su trabajo enferma, porque ella estaba enferma. Y ese proceso se va a ir alivianando en el pasar del tiempo. Las células del cuerpo humano tienen una vida muy efímera. Es decir,
Aproximadamente cada 21 días somos nuevos celularmente hablando. Más o menos cada 21 días. Hay células que solo viven 24 horas, otras 3 días, otras una semana, pero se están renovando. Otras se mueren definitivamente. No logran duplicarse. Pero ¿saben qué es la maravilla del dispositivo? Que tiene la capacidad de penetrar en nuestro cuerpo de 20 a 30 centímetros. Y esa maravilla va a generar beneficios en órganos internos, pero además de eso va a estimular la médula ósea. Y al estimular la médula ósea va a dejar que salgan células madres que tienen información desde que tú naciste, desde que viniste a este planeta, información codificada de tu persona y tienen la capacidad de recorrer tu cuerpo y colocarse en lugares específicos donde ya las células murieron y adaptarse a esos lugares y hacer el trabajo que aquellas células dejaron de hacer. Por eso es una reconstrucción de tu cuerpo. Por eso es que te sientes tan bien. Por eso es la maravilla, la sensación. Por eso es que te sientes como un muchacho joven. Hay gente que, la mamá de mi amigo, hoy día, después de depender de terceros para movilizarse, hoy día va al mercado sola. Hoy día hace la comida los fines de semana. Hoy llama a sus hijos como lo hacía hace muchos años. Hoy día es una mujer llena de vida. Mi mamá se volvió a ejercitar. Mi suegra está fabulosamente bien. Historias de historias de historias. Ahora, ¿qué es lo que está pasando a nivel celular? ¿Por qué pasan todos estos fenómenos o todos estos elementos? Porque hay a la hora que se usa el dispositivo, se crea en la célula una serie de beneficios maravillosos, unos estímulos que desencadenan todo lo que les estoy hablando. Y estos estímulos inclusive llevan, después de que usted usa el dispositivo constantemente y disciplinadamente, a que tus mitocondrias puedan generar hasta un 500% más energía de que, los aminoácidos se eleven hasta un 40% y ayuden a la reparación celular, de que se estimulen elementos como la catalasa y el superóxido de minuta, dos coadyuvantes del glutatión, que es el antioxidante más poderoso del mundo, que tiene un trabajo espectacular en las células y no viene de jugos, de bayas, de frutas, no, no, naciste con ese antioxidante. Es 1 millón de veces más poderoso que la vitamina E y la vitamina C juntos. Y está en tu cuerpo. Esto va a ayudar a bajar el estrés oxidativo y el estrés oxidativo, mi gente, provoca una cantidad de problemas de salud. Investiga. Por eso es que empieza a bajar el proceso de envejecimiento prematuro. Tú cuando ves a una persona bien enferma, la ves acabada, wow, dice uno, ¿qué? Wow, está acabado este hombre. Está, pero con el pasar del tiempo, el uso del dispositivo, consumo de agua, la nutrición, dice, yo no sé qué le pasó a ese hombre, sea hasta joven. Cuando tú entiendes la mecánica, las estimulaciones que se provoca esto a nivel celular, entiende lo que esto hace en tu cuerpo. Por eso es que esto no, difícilmente alguien lo va a parar. La compañía ha tomado todas las cartas para que esto pueda continuar, a pesar, vuelvo a repetir, que hace aproximadamente 1 año y medio trataron de cerrar la compañía, los entes reguladores. Amedrentaron a médicos especialistas de diferentes partes del mundo, inclusive el mío, que la compañía no está aquí oficialmente. Es increíble lo que se ha logrado con esto, compañero, y lo que se va a seguir logrando. La parte energética de tu cuerpo es bien importante entender lo que está haciendo y cómo está ayudando a muchas personas con problemas cerebrales, personas con problemas de tristezas, ansiedad, depresiones. ¿Conocen gente así? Gente, amigos, conocidos, hermanos de nosotros que estaban bien, que socialmente se reunían con todo el mundo, pero cayeron ahí y hoy día no saben cómo salir de ese bache. La ciencia hoy día apenas está apenas estudiando esto. Pero se han hecho estudios maravillosos de lo que son los bloqueos energéticos. Y este dispositivo tiene esa capacidad. Por eso les digo, hay mucho, aquí hay mucho, pero mucho, muchísimo que estudiar de esto. Pero lo más importante, más que teoría, compañeros, es el resultado. Déjame termino contando algo. Yo me pregunté en un momento, ¿cómo puede ser posible que esto ayude a mi suegra si mi suegra tiene una enfermedad autoinmune? Eso no puede ser posible. ¿Por qué yo cuestionaba esta parte, compañeros? Por una sencilla razón. La industria farmacéutica invierte millones y millones y millones de dólares. Tiene científicos, especialistas, bueno, tiene todo el equipo que está tratando, está haciendo investigaciones a diario y sacando fármacos nuevos a diario para aparentemente tratar enfermedades. Pero ¿saben algo interesante? No hay un solo fármaco o medicamento en el planeta Tierra que pueda tratar las enfermedades autoinmunes. No han logrado hacer eso. ¿Por qué? Un especialista dijo un día, un médico especialista dijo, la enfermedad autoinmune tiene las dos partes. Una es que la enfermedad es muy fácil que se cure y la otra es que la enfermedad prácticamente es imposible que se cure.
La pregunta del millón de dólares es, ¿por qué es tan fácil que se cure? ¿O por qué tan fácil sería que una persona se cure? Bueno, porque si la persona, el sistema inmune lo deja de atacar, recupera la salud. Pero porque es casi imposible, porque estadísticamente las personas que se logran recuperar de una enfermedad autoinmune, la estadística, el porcentaje es demasiadamente bajo, está bajo el 0,5%. Es decir, casi nadie se cura de enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune viene porque el sistema inmunológico sale de balance y no sabe reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Está ahí para defenderte de virus, bacterias, hongos, parásitos, pero ¿sabe qué es lo que hace cuando sale de balance? Te ve como enemigo y te ataca a ti y desarrolla enfermedad autoinmune. Hay muchas enfermedades autoinmunes: artritis reumatoidea, fibromialgia, lupus, psoriasis, bueno, entre muchas otras. Y ustedes saben qué es lo increíble, mi gente, que yo lo cuestionaba. Yo decía, pero ¿cómo esto va a ser? Si no hay un fármaco que haga eso, si no hay un producto que lo haga, ¿por qué esto sí? ¿Saben qué? Cuando yo empecé a entender en el camino cómo era que esto hacía y por qué lo hacía, se empezó a esclarecer todo. Por eso es que cuando uno lo cuestiona sin bases, uno se ve como un tonto, y lo digo por mí. Uno se ve como un tonto cuestionando esto. Porque es fácil cuestionarlo. Que no me quiero educar, porque no lo vi, porque no quiero entenderlo, porque no quiero hacerme la terapia, porque no quiero ver testimonios, porque no quiero aceptar que sigue creciendo, porque no quiero aceptar la realidad, porque no quiero aceptar que estoy frente a algo, un escalón por encima de lo que ya yo conocía. De aquí para atrás y aquí es otra cosa, otra historia. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Para que entiendan, las ondas de terahercios salen del cilindro del dispositivo y golpean las células del cuerpo. ¿Sabe quién se beneficia? Las células inmunológicas. Y ese golpe, por decirlo de alguna manera, de energía que genera el dispositivo constante en el golpe en el sistema inmune, ayuda en un proceso a que el sistema inmune se vaya balanceando, es decir, recuperando. Hablo de esa manera para que nos entendamos. Y de un momento suelte al paciente y haga su trabajo. Y pues, ¿qué es lo que necesita el paciente? Que el sistema lo dejara de estar atacando y el cuerpo empieza ¿qué? A autocurarse. Ahora, ¿saben qué? No es que ha habido un caso y dice, ah, bueno, es que sí, le pasó a Pepito y Pepito se curó, pero nada más. No, mi gente, es que son cientos de casos, miles de casos, son millones de personas las que se han recuperado de distintos problemas de salud, de cáncer cuando está a tiempo, ¿verdad? No es que el doctor dijo, le queda una semana de vida, porque más bien, wow, el hombre es fuerte y todavía está vivo. Y dice, no, con esto lo curamos en 3 días, vamos a hacerle terapia. No, así no funciona eso. Si está a tiempo y hacemos lo que tenemos que hacer, podemos ayudar, como hemos ayudado a tantos pacientes con cáncer. Usted sabe una de las cosas que yo me di cuenta y tiene también que ver con el sistema inmune, las células T, cómo se fortalecen a través de la terapia, del uso de la iterapia. Pero eso es un tema bien extenso que después lo podemos tocar en otro punto, en otra oportunidad. Mi gente, aquí hay mucho que hablar. Lo más importante, como les dije al principio, es que ustedes entiendan que hoy día existe esta tecnología para el beneficio de ustedes y su familia. La compañía ha desarrollado productos innovadores, tecnología escalar, que es otra tecnología que fue descubierta por Nicolás Tesla. Una tecnología profunda, real, con estudios, con respaldos. Ya no es ciencia ficción, es realidad. Y la compañía nuestra tiene productos que lo están demostrando. ¿Saben qué es? En estos días estaba viendo los primeros experimentos que están haciendo los que ya estamos usando esta tecnología. Los balances energéticos, el apego a la tierra, los beneficios a nivel celular, emocional, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de ello, pero para que sepan que la compañía tiene tecnología, cada producto que la compañía saca al mercado tiene que funcionar, no es mercadeo, tiene que funcionar. Y eso es lo que nos gusta de esto. Mira, este producto que estaba acá es el Oxitap. Eleva los niveles de oxígeno del agua sin precedentes. Cuando tú consumes el agua, pasa a través del torrente sanguíneo, llega a cada parte de tu cuerpo, cerebro. Tú sabes que hay mucha gente que empieza a padecer de Alzheimer y esa secuela inclusive se puede hasta evitar. Los beneficios que hoy día tiene el cuerpo humano, hace muchos años inclusive se decía que las neuronas se quemaban, ya no se podían, nos decían eso, de hecho nosotros de niños decíamos eso, se están quemando las neuronas, parece un tonto, cuando éramos niños. Pero hoy día la ciencia, compañeros, ha dicho otras cosas. El cuerpo de nosotros es maravilloso, es increíble, es una obra de ingeniería. Nosotros lo despreciamos porque no entendemos eso.
Ahora, no es que vamos a vivir toda la vida en este planeta, no, pero mientras vivamos, vamos a vivir con calidad de vida, con salud. Y eso es lo que nos llena de orgullo a nosotros con esta tecnología. A mí particularmente yo estoy enamorado de esto. Mira este otro producto que le llamamos el escudo protector. Es un collar que genera 60 millones de iones negativos por centímetro cúbico. Y hay gente que decía, uy, yo no voy a usar eso porque es negativo. Creemos que negativo es algo malo, no, los iones negativos son nuestros amigos. Se han hecho estudios desde antes que esta compañía naciera sobre los iones negativos, los beneficios a nivel mental, emocional, estructura y balances emocionales, cómo ellos nos ayudan inclusive a evitar que todo lo que transportan los iones positivos sean bacterias, virus, que ellos son los que la transportan, lleguen a nosotros y cómo el ion negativo la bloquea, cómo el polen y todo eso bloqueaban el aire para que no entre a nosotros si eres alérgico. Hay una cantidad de estudios que se ha hecho con esto maravillosos y testimonios a más no ver, no vamos a hablar de eso por tiempo. El Aitera Bio también, un producto energético que te lleva energía de calidad, tecnología pura a través de la planta de tus pies, a través de los nervios de tus pies. Como me decía un señor, ellos dicen eso, Jonathan, pero eso es mentira, si uno no siente nada. Yo tenía el mío, digo, siéntese ahí para que sienta. Cuando aquel hombre empezó a sentir aquello, mi gente, yo le veía la cara, porque yo le levé eso viene por niveles. Y ese día yo le hice un poquito de maldad para que sintiera un poquito de presión, como digo yo. Pero no maldad en el sentido que se iba a morir el Señor, sino que sintiera esa vibra, esa parte energética que sube por tu cuerpo. Saben que esta tecnología, lo que es el Iterabio, es sin precedentes, es maravillosa. Cuando esto salió al mercado, realmente fue un productazo para el beneficio de la salud de los seres humanos. Ayuda a todo lo que es la parte circulatoria, esquelética, muscular, ayuda a la parte cerebral. Los nervios de la planta de los pies ya se determinó que están conectados prácticamente con todo nuestro cuerpo. Columna, diferentes partes de la columna, cerebro, órganos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes algo interesante? No solamente a través de los nervios, es que cuando tú sientes las cargas energéticas que suben a través del Aitera Bio, las sientes desde que suben por la planta de tus pies. De hecho, cuando empezamos a subir por niveles en el lapso de tiempo, tus pies empiezan con sudoración. Es increíble, la satisfacción es impresionante. Y los beneficios en salud al corto plazo son realmente maravillosos. Después daremos una cátedra bien detallada de eso. La compañía ha sacado más productos allá en Asia, tiene productos increíbles, compañeros. Indonesia, Malasia, Taiwán, muchos otros lugares que están pronto a llegar aquí a América Latina. Estamos esperando, lo hemos traído algunos, una crema. En estos días me estaba contando una señora que está usando la crema. Hay una crema que hizo una científica asiática muy reconocida, que era para el balance hormonal. Mucha gente dice, ah, no, esas cremas son puras mentiras. Pues déjame contarte historias de la crema. Te voy a contar una porque ya tengo varias. Una señora empezó a utilizarla, ella tiene 46 años, y en un momento dejó de menstruar y decía, ¿qué será? Que entré en la. Pero ella dice que ya hace días se sentía bien, dormía bien. Ella viene utilizando la crema ya por unos 2 meses y algo. Dice que ha sido una sensación tan increíble. Después empezó a menstruar nuevamente normal, pero dice que la sensación, hoy día hasta se metió ya al gimnasio. Dice, Jonathan, mira, yo no sé, no entiendo mucho de esto, pero lo único diferente que yo estoy haciendo en mi vida es utilizando la crema. Entonces ya están, y por ahí están viniendo otros testimonios. Quiere decir, mi gente, y vuelvo a repetirlo, lo que la compañía saca al mercado tiene sello garantía. Hoy yo lo que más que puedo decir es, háblate con la persona que te invitó, pregúntale cómo puedes tener esto y realmente benefíciate, mi gente, benefíciate tú y tu familia. Yo te digo algo, esto es un regalo, esto es un regalo de verdad. Es un regalo que Dios nos ha dado a través de esta compañía. Porque lo que esto ha hecho por cientos de millones de personas, porque ya somos millones, y lo que falta por hacer, tenemos un sueño solo en América Latina, en los próximos 3 a 5 años, tocar más de 10 millones de personas que cambien su vida en materia de salud. Eso es un preámbulo. Ustedes saben que aquí hay 800 millones de latinos. 10 millones no es nada, pero es la primera meta nuestra. Y vamos bastante bien, mi gente. Así que sea usted parte de esa estadística y tenga calidad de vida. De mi parte ha sido todo. Nada más voy a mirar rapidito aquí si alguien me ha escrito algo. Le contesto y doy por terminada la reunión. ¿Ok? Muchas gracias. Voy a tomar un poquito de agua. Dice Noris Quiñones,
Yo soy nueva por primera vez y me dijeron que con el dispositivo de curar la sinusitis crónica. Yo le voy a decir algo, Noris. Empieza a utilizarlo. Le va a encantar. Esa ahí, el protocolo básico, utilícelo. Pero además del protocolo básico, váyase a la parte de los orificios nasales y utilícelo ahí por 2 minutos también. Usted se va a enamorar de eso. Después me va a contar. Utilícelo. Vamos a ver, el testimonio de mi papá es similar. Dice, empezamos con osteoporosis y se recuperó del corazón, los riñones, la diabetes, la hipertensión, nos dice Alejandra Castro. Escuchen los testimonios, ¿saben? Gracias, Alejandra. ¿Saben por qué cuando yo veo testimonios de estos, siento como sentimientos encontrados? ¿Se acuerdan lo que les dije yo? Yo me basé básicamente al principio en los testimonios asiáticos y europeos, no conocía a nadie. Cuando yo empecé a vivir en carne propia lo mismo en mi pueblo, en mi ciudad, a la gente que conocía, a los que no conocía, pero me contaban, mira, yo soy la persona que te llamé hace 3 meses, mi mamá está increíble. Yo decía, ¿quién me habla? Ya ni sabía yo quién era la persona. Empecé a experimentar lo que nos acaba de decir exactamente Alexandra. Y empezamos a escuchar lo que les dije en la reunión. Pero no era que tu mamá nada más tenía tal cosa. Bueno, sí, pero ella tenía esto y esto y esto, y miras qué increíble que está. ¿Saben por qué? Por lo que les dije que hace el dispositivo, compañeros. Eso es maravilloso, utilícenlo, independientemente de lo que tengan, utilícenlo. Gracias nuevamente, Alejandro. Dice el Sicario, sí, le seguiré haciendo terapias con el dispositivo y les contaré los resultados con fe y perseverancia. Así mismo es, mi hermano. Adelante. Yo sufro de artrosis desde que empecé con el Iteraker más que no, más nunca me volvió a doler la cervical, que tengo mucho desgaste lumbar. Me mejoró bastante también las rodillas. Este es un testimonio que nos está dando Sonia Carrasco. Escuchen. Dice, me mejoró también las rodillas, que las dos las tengo con artrosis. Estoy bastante mejor, gracias a Dios. El Iteraker, mi hija con dos, escuchen, dos lipomas en el cuello. Ya no se le ve, eran grandes y en 2 días ya no están. Eso fue impresionante. Eso fue impresionante, cómo desaparecieron, no podía mover el cuello, gracias a Dios. Oigan, testimonios reales, compañeros. Sí, cuando uno ve estos testimonios y usted se da cuenta el impacto en salud que se está creando con eso. Son personas que han visitado médicos durante años. De verdad que es maravilloso escuchar eso. También gracias, Sonia. Dice María Cárdenas, dice, buenas noches, mi papá tuvo un accidente donde quedó con parálisis en las cuerdas vocales, perdió el habla, qué tan eficaz puede ser este producto para este proceso? Le voy a decir algo, María Cárdenas, miren, hay cosas que el dispositivo definitivamente ya no puede ayudar a que la persona se recuperar. Habría que ver hasta dónde está el proceso de su papá, ¿verdad? ¿Qué tanto está el proceso negativo en el área que usted nos dice de su papá? Le voy a contar historia. Hay personas que han quedado parapléjicas, no sé, por un accidente, por lo que fuese. Y hay gente que le ha dicho, mira, con esto la persona puede volver a caminar. No, eso es mentira. ¿Me entiendes? Sí, el dispositivo tiene límites. El dispositivo no es Dios. Me explico, pero sí le digo, hay cosas impresionantes. Yo le puedo contar a usted de historias, que esa parte de lo que usted está diciendo, personas con cataratas, personas con mala visión, cosas que a veces uno se preguntaba, ¿será esto real? ¿Será cierto? Porque ayuda a regenerar. Acuérdate que ayuda con las células del cuerpo, ayuda a regenerar cuando se estimulan las células madres, ayuda a muchas cosas. Yo lo que le puedo recomendar a usted, María, es utilice el dispositivo con su papá. Si tiene una persona cerca que lo tiene y quiere empezar a hacerle terapias, pues yo le recomendaría que le diga a la persona, hágame unas terapias o no sé si le tiene que cobrar que le cobre para que usted vaya viendo cómo su papá va reaccionando. No le va a causar ningún daño, sí le garantizo va a tener grandes beneficios. Ok, Adriana López dice, excelente, Jonathan. Gracias, Adriana. Un abrazo. Dice Mariana, soy nueva. Gracias por sus recomendaciones. Doctora Activa por aquí, muchas gracias. Gracias, María. Un fuerte abrazo también. Mariana, perdón. Rosa, excelente información como siempre, Jonathan. Cada vez aprendemos más. Todos estamos aprendiendo más. En estos días yo me estaba leyendo una información que dejé de leerla, por cierto, porque me fui una semana de gira. Eh, y es acerca de lo que yo ya hablaba la vez pasada, las proteínas de la NRF2, que después voy a hablar más de eso. Lo que pasa es que hay gente que también me ha llamado y me ha dicho que no les gusta que esté hablando mucho en términos científicos y médicos porque las personas que ellos invitan se enredan y no sé, me han atacado fuerte. Vean, mi gente, yo nunca hago eso con el fin
de enredar a nadie. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan, por lo menos, cómo yo me he ido preparando y nutriendo con esto y cómo yo he podido relacionar tantas cosas maravillosas que han pasado. Cuando nosotros hacíamos terapias en los ojos de pacientes, no estamos hablando de pacientes totalmente ciegos, estamos hablando con pacientes, como dije hace un rato, era con cataratas, problemas de visión, situaciones X, ¿verdad? Yo particularmente, Jonathan González, decía, no, esto es imposible, esto no puede ayudar. Pero nunca se me olvida una vez que en una lectura, de hecho, cuando estaba uno de los científicos hablaba de los beneficios del agua estructurada y hablaba de la hidratación del ojo y hablaba cómo pasaba la membrana y empecé a entender unas partes ahí científicas. Empezamos a usar eso. Eh, Le damos 3 a 4 gotas a cada ojo, cerraba el párpado del paciente, con el dedo le lubricábamos el ojo y empezábamos a hacerle terapia en contra de las manecillas de reloj. Oiga, mi gente, empezaron a soltarse los testimonios. Yo mismo, a pesar de que yo hice un par de terapias de esas a varios pacientes, yo no me lo podía creer. Y después empezamos a ver la receta del oculista, cómo les cambiaba los lentes. Y después los testimonios empezaron a ser más y más y más. Y fuera de nosotros, ya empezaron a verse en Venezuela, en Colombia, en México, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá. Y yo dije, no fue un caso aislado. Entonces empezamos a darnos cuenta de que de verdad la regeneración y el trabajo que hacía el dispositivo era realmente maravilloso. No es una cuestión emocional y esto es algo que yo siempre le digo a la gente, ustedes tienen que entender cómo funciona y si no les interesa entender cómo funciona, simplemente utilicen lo que siempre les va a funcionar, porque esto le funciona al que tiene fe y al que no cree en él también. Eso es lo maravilloso del dispositivo, por eso digo, es ciencia y eso es lo que ustedes van a entender en el proceso. Esto no se entiende en un día, compañeros, y yo no quiero que lo entiendan en un día, eso es un proceso. Yo tengo más de 3 años de estar en eso y créanme que en 3 años hemos visto muchas cosas. Sigo. Dice mi amiga Turimar, un fuerte abrazo hasta Venezuela, mi querida amiga. Dice, saludos, gracias como siempre por darnos enseñanza y aprendizaje. Turimar, mis respetos hacia ti. Qué extraordinario trabajo tú haces por allá. Me encanta verte, de verdad. Te felicito de todo corazón. Te felicito y que Dios te bendiga un montón y que tenga un espacio guardado ya en el reino para ti, porque qué impresionante el impacto en salud que has creado. Yo veo los testimonios y veo cómo lo compartes y veo tus pacientes y me llenas de orgullo, de verdad. Gracias, Turimar. Un abrazo allá a Venezuela. Héctor dice, me lo estoy aplicando para la asiática, llevo un mes, pero aún no veo mejorías. Está usando, es bueno utilizar el protocolo básico, ¿verdad? Utilice el protocolo básico y después vaya a la asiática. Si una persona, después de que usted hace el protocolo, le puede hacer en esa área, sería espectacular. Lineal y de forma circular en contra de las manecillas de reloj. Sígalo haciendo, usted va a ver resultados. Usted no va a ser una persona aislada. Hay demasiados testimonios. De hecho, Turimar, esta dama que yo acabo de mencionar acá, posteó la vez pasada un testimonio de una muchacha en Venezuela que andaba en silla de ruedas. No se podía ni levantar porque se caía, la pierna no la sostenía y después la mujer hasta modelaba. Impresionante. Así que, don Héctor, usted no va a ser la excepción, créame. Mariana Ramos dice, ¿por qué después de usarlo da decaimiento y en el trabajo tuvo que descansar las personas? Bueno, eso pueden ser efectos secundarios, esos son efectos de la crisis, ¿verdad? Sígalo utilizando, siga en el proceso y que la persona se alimente, también hay que ver la enfermedad que tiene. Esos son algunos efectos, pero esos efectos van a pasar. Dice, no se escucha, muchas gracias. María dice, sirve para la inflamación del ladito del tobillo, por no tiene una sinusitis, se pasó la máquina y dice que le dolió la cabeza normal. Sí, todo eso le puede pasar. Acuérdate, hablamos de las crisis, todas esas cosas pueden pasar, pero no es nada de qué asustarse, es normal. Eso va a pasar también. Dice cómo se hace el protocolo de los ojos. Ya lo mencioné. Lo dije de manera circular, en contra de las manecillas de reloj y las gotitas de agua estructurada. Dice, muchas gracias, excelente capacitación, gracias. El día de mañana, compañeros, vamos a tener a la doctora Nelly Osorio y muy probablemente a nuestro querido amigo y querido doctor Don Julio y a algunos otros profesionales. Así que no se pierdan la reunión de mañana, que es importante. Nos están nutriendo, nos están dando un banquete de información científica médica que de verdad que es buenísima. Siempre les recomiendo que asistan. Muy buena enseñanza y bendiciones. María Ramos dice, gracias. ¿Dónde encontramos los diferentes protocolos? Háblese con la persona que la invitó si quiere conocer los protocolos. En realidad yo solo uso el protocolo básico. Pero si usted quiere, ¿cómo se llama? Extender un poco en conocimiento, hable con la persona que le invitó que se lo pase.
Turimar dice, sí, lo certifico, tenía mes y medio sin caminar. Oiga, Turimar está hablando de la dama que está con problemas en la ciática. Carlos dice, tengo, pues déjame ver cuántos, tengo queratono con encorvamiento, deformidad en la córnea, por ser delgada en cierto punto está, es mis ojos, debo usar lentes para enderezar. ¿Sabe algo sobre la regeneración de la córnea? Yo, un testimonio exactamente de esto, visión en algunos casos. Yo no tengo un caso específico que le haya, de ese específicamente no tengo, pero habría que hablar con los compañeros. Háblese con la persona, don Carlos, que lo invitó para ver exactamente. Sería bueno tal vez si el doctor luego nos pudiera ayudar con esto. Y le recomiendo que asista a la reunión de mañana para que veamos ese tema con más detenimiento. Sería bueno. ¿Ok? Sí, se hace con los ojos cerrados. Se cierra, se le da las gotas de agua estructurada, se le cierra el ojo al paciente y primero se le hace un masaje con la yema del dedo de manera circular para que lubrique con esa agua el ojo. Se le deja ahí un rato, un minuto y después se empieza a hacer la terapia. Cuando el paciente es nuevo, se le empieza a hacer por 30 segundos en cada ojo de manera circular en contra de las manecillas de reloj. Así es como funciona. Ya con el pasar del tiempo se le sube a un minuto. Máximo, máximo, ya, pero con el pasar del tiempo, bastante tiempo, máximo 2 minutos por ojo, no más de eso. Pero al principio son 30 segundos, ¿ok? Ok, dice el doctor que él le puede aclarar. Déjeme, abro el micrófono, doctor, nada más, y ya terminamos con esto, ok. Déjame ver. Nada más vamos a terminar con esto, que el doctor nos va a ayudar con la pregunta. Ok, doctor, puedo abrir el micrófono. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Sí, el queratocono es un problema de deformidad de la córnea. Eh, Estoy convencido y seguro que al hacer la terapia, primero, pues la activación básica, como siempre se debe hacer, el agua estructurada antes y después de la terapia, y se concentra uno con los ojos cerrados en ambos ojos, pues puede ser que tenga el queratocono en uno solo, y es hacer la terapia, pues como dice Jonathan, en sentido antihorario puede servir y estar circulando lentamente 1 minuto, 2 minutos y progresivamente lo puede incrementar el tiempo. Como yo les he dicho, pues en principio pues, probamos poco tiempo y vemos la respuesta de la persona y después vamos incrementando el tiempo y si lo pueden hacer 2 veces al día o 3 veces al día, mucho mejor. Eso logra recuperar el queratocono porque lo que pasa es que estimula las células y entonces las que no están mal se multiplican y hacen que se vuelva a formar una córnea de características normales. Por ahí vi una pregunta sobre trasplante de rodilla. Cuanto antes hacerle terapia a la persona que le tiene problema un trasplante de rodilla, porque lo más probable es que se regenere también, que no necesite llegar a cirugía. Todas estas cosas hay que hacerlas cuanto antes mejor. Cualquier duda nos pueden preguntar en los grupos y con mucho gusto aclaramos, sobre todo por los temores que puedan tener. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por sus aportes. Gracias, 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 gracias. Bueno, compañeros, ha sido todo entonces. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Espero que la pasen súper bien y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana. Que descansen. Richard, que Dios te bendiga. Doctor, gracias.